Pero, por favor, apagaste. Jorge, apaga tu micrófono, por favor. Vicina, Mica, Paula, Natalia, Melissa, wow, cuánta gente, qué bárbaro. Moni, por favor. Flor, Verónica, y listo. Pienso, ¿no? Si entra alguien, le pedimos, ¿sí? Y todo esto empezó, ¿por qué? Porque yo hice un lío bárbaro, no sé qué hice, entré 2 veces y entré por distintos lugares, entonces hicimos un lío bárbaro. Bueno, vamos a pedirle a Inés que empiece, Luis, ¿sí? Sí, sí. Listo. Muy bien. Bueno, Luis. hola, bienvenidos a todos, yo soy Inés y les agradezco en nombre del Departamento Internacional del Instituto Mofet que hayan elegido participar en este seminario, en esta conferencia, que se llama Aprendemos con y de los niños, las tecnologías digitales y su implementación en el jardín de infantes y en casa. Eso es un agregado por la situación. Esta es una de las actividades que la Academia en Línea del Instituto Mofet organizó especialmente por la crisis del coronavirus. Esta conferencia va a estar a cargo de la doctora Tirsa Levin y del doctor Luis Sujatovich, la doctora Levin de Israel y Luis Sujatovich de Argentina. Tirsa recibió su doctorado de la Universidad de Barcelona con la tesis Creencias y percepciones de los docentes en la enseñanza de la lectura y la escritura en la primera infancia. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de la Primera Infancia y profesora en titulaciones de máster del Instituto de Educación Key College de Israel. En Mofet es la coordinadora académica de proyectos educativos con Iberoamérica, con quien tengo el gusto de colaborar. Y además, como experta en alfabetización, dirige una investigación sobre el discurso dialógico, emocional y auténtico en jardines de infantes. El doctor Luis Sujatovich es doctor en comunicación social y profesor instructor del campo curricular Historia de los Medios y Educación Infantil en la Universidad de Quilmes, Argentina. Como investigador se especializa en la historia del periodismo y la comunicación en América Latina y la educación inicial. Además, es tutor virtual de la Universidad Tecnológica en Línea de México. Les deseo que disfruten de esta interesante charla y les cedo la palabra a Tirsa y a Luis. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Quieres que cambie? Vicina, por favor, ¿podés apagar tu micrófono? Ahí hay unos chicos que están hablando. Paula, por favor. Vanessa, por favor. Apaguen los micrófonos. Mati, vamos a tomar un mate con vos, yo veo, ¿eh? Ven a mate. ¡Ay, también Keila está tomando mate! Qué lindo verlos a todos. Bienvenidos. Silvia, Juana, May. Bueno, no voy a decir todos los nombres porque, Edith, por favor, apaga tu micrófono. Sandra, por favor, Sandra Kurt, por favor, apaga tu micrófono. Silenciar mi audio me aparece acá. Bueno, ese de la izquierda abajo. Paul, por favor, apaga tu micrófono. Tenemos algunos hombres, chicas, ¿se dieron cuenta? Es algo no muy común, ¿no es cierto? Bueno, está bien. A mí me gusta ver cuando la gente hace una sonrisa. Como les dijo Inés, en realidad nosotros estamos ahora hablando esta idea de hacer una conferencia junto con Luis, surgió a partir de un webinario anterior que tuvimos, en el cual también participó Luis, y de ahí empezamos a hacer en una forma, pensar cómo podemos trabajar juntos,
y vamos a seguir haciéndolo, porque la verdad que es una experiencia hermosa esta lo que estamos haciendo, y bueno, lo vamos a hacer. Todos estamos pasando mundialmente una época muy difícil, y nosotros también estamos encerrados en cuarentena, y ustedes también, entonces queremos de alguna forma cooperar y solidarizarnos a toda esta situación y poder compartir con ustedes eh, algunas experiencias que tuvimos sobre el uso de tecnología en la primera infancia, que nosotros también la podemos pensar como también para primer grado, segundo, y se puede seguir también, por supuesto, para los grados mayores también, pero especialmente para la primera infancia, porque es un tema que no es muy conocido y no es muy tratado. En principio, Arie, por favor, Arie Bebakashá, van a ver que Taborla okay. En principio, lo que estamos por hacer ahora es un poco explicarle de dónde vino la idea. Luis, por favor, tú. Bien, buenos días, buenas tardes, según el uso horario. Lo que nosotros queríamos presentar en el caso de Argentina es un cambio de currícula, un cambio curricular que se empezó a implementar en 2008 en la provincia de Buenos Aires. Ese cambio curricular fue, entre otras cosas, para el profesorado a nivel inicial y nivel primaria, incluyó espacios nuevos. Uno de ellos fue, y es actualmente, porque ese documento sigue vigente, una materia denominada Medios Audiovisuales, TIC y Educación, con lo cual se inauguró un espacio de lectura, de reflexión y también de aplicación de las tecnologías pensando las particularidades del nivel inicial y del nivel primario, teniendo en cuenta tanto las escuelas y los jardines, digamos, de administración o de gestión pública como de gestión privada. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a encontrar, por un lado, un espacio de reflexión y de trabajo, pero por el otro lado también empezamos a encontrar diversas situaciones a resolver en función de la formación de los docentes y, digamos, en tensión con las prácticas culturales y de consumo de medios de las niñas y de los niños en los jardines. Esa es la primera situación. Digamos, hay un consumo cultural mediático diferente y hay una necesidad formativa y también, por supuesto, una necesidad en términos de reflexión teórica y también algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la práctica. Es decir, no se trata solamente de revisar una bibliografía, no se trata solamente de problematizar una situación, sino también de intervenir en ella. Sí, esto es lo que queríamos mencionar desde la particularidad argentina. ¿Seguís, Teresa? Arie Bebakashá. En Israel, en realidad, toda la implementación del aprendizaje mediatizado por ordenadores, computadoras y tecnología es desde el año 98 a nivel nacional. Pero yo especialmente busqué, sé que en el año 18, en el 2018, realmente hubo, por parte de la OECD, hubo un llamado muy importante en el cual en Israel se le empezó a dar mucho más hincapié. Todo el tiempo hay mucho hincapié, pero se lo empezó a dar mucho más hincapié, porque en realmente entendimos de que los niños que nacieron desde el año 2000, 2010, van a ser realmente dentro de muy poco ya los adultos del futuro, y la tecnología, ya lo estamos viendo ahora, está cambiando completamente el mundo. Especialmente en estos días, ¿no? Si no tendríamos esta tecnología, no podríamos estar haciendo este webinario. Arie Bebakashá.
Ahora, Luis, vamos a hablar de los objetivos básicos y de cada una de las propuestas, y después Luis va a dar una pequeña, muy cortita, base teórica sobre la implementación. Bien. Luis, tú, por favor. En Argentina se estableció que la propuesta se propuso desde el documento curricular, que la propuesta estuviera dividida en dos partes. La primera, que tiene mucho más que ver con lo que decíamos hace un rato, la reflexión teórica pensando en las particularidades del nivel. Sí, pensábamos en las particularidades del nivel, es decir, tratar de pensar, de analizar la implementación de las tecnologías digitales, pero teniendo en cuenta las particularidades del nivel, algo que en realidad no genera, no ha generado todavía, por lo menos en Argentina, un vasto corpus académico. No hay todavía una reflexión sistematizada, sino más bien algunos ejemplos que uno ha ido articulando. Y el segundo cuatrimestre sí, ya lo que se piensa es una planificación, ¿sí? Una propuesta áurea que incluya tecnologías. Ahora, la cuestión está aquí, y esto adelanto un poquito, pero en términos argumentativos es útil. El problema aquí es que en más de una ocasión se pone a las tecnologías en el centro de la planificación y después se ve qué objetivos se pueden cumplir. Eso está trayendo y suele traer muchas dificultades. Es decir, por un lado, hay una reflexión que es importante realizar, sobre todo situada, ya sea en el nivel como en la formación del docente, pero por el otro lado lo que se advierte es algo así como la necesidad o el imperativo de utilizar un dispositivo y luego se ve dónde o bajo qué circunstancias se lo utiliza. Eso genera que en más de una ocasión el uso se justifique por sí mismo y se pierda de vista los objetivos, ¿sí? Y eso hace indudablemente que pierda sustento, que pierda densidad la actividad. Bien, te paso, Teresa. La propuesta en Israel en realidad es que está basada en todas las teorías constructivistas, en las cuales nosotros tratamos de que los niños, de forma propia, apaguen por favor los micrófonos a la izquierda, en las cuales los niños realmente tratan de ser activos y apropiarse de sus propios conocimientos. Y por lo tanto, toda la tecnología de computadora es algo muy, muy importante en este siglo, que por supuesto, como mediador de toda esta apropiación de conocimientos por parte de los niños. Luis, por favor. Bien. Aquí tenemos ya un aporte de Florencia, que lo que tiene que ver con aportes, con preguntas, con comentarios, si les parece, para organizarnos, lo podemos dejar para la segunda parte, porque aquí lo que está diciendo Florencia realmente es muy interesante, y me parece que todos podemos recuperar ese comentario y aprovecharlo más adelante. Así que, Florencia, te pido si podés... No, por favor, no pasa nada, pero es más, queremos que lo repitas para que lo podamos aprovechar. Respecto a cierta, digamos, a una breve pero necesaria reflexión teórica, lo que se advierte en la producción académica en Argentina respecto a la implementación de las tecnologías en el nivel inicial, como verán ahí hay algunas portadas, créanme que no hay tantas más, ahí verán que hay 6 libros, y no es que he dejado muchos afuera, porque en realidad uno de los primeros problemas que se generan es esto que está mencionado aquí del acto de aprender en el centro de la actividad. Lo que suele suceder es, frente a la necesidad o a la presión
o al interés que suscita, por supuesto, en las niñas y en los niños, las tecnologías digitales, porque por supuesto, para ellos no solo resulta en general, porque aquí en Argentina también tenemos algunas dificultades de conectividad y de uso, que solemos conceptualizar como brecha digital, pero digo, en general, la mayoría conoce, entonces resulta atractivo, resulta interesante, les entusiasma. El problema es que a veces confunden ese entusiasmo inicial con la necesidad, o de alguna manera ese entusiasmo aplaca la necesidad de articularlo en una tarea. Que esas tecnologías sirvan para algún objetivo curricular, para algún contenido. Es decir, si no terminamos haciendo un espacio de mero consumo, o casi como una pseudoclase de informática, digo, me ha tocado ir a ver clases en las cuales a los niños les dicen, este es el mouse, este es el teclado, digo, y eso, además de que lo sabían. Ya de las cosas que ponen ahí, porque no sé cómo hacerlo en la computadora. No sé. Por el otro lado, hay un micrófono, ahí vamos a ver si lo podemos... Cinti Panti, por favor, gracias. Ya puso. Entonces digo, como primer asunto, primera clave en términos teóricos es no desviarse de los objetivos, de la planificación, de la intencionalidad del docente al momento de utilizar las tecnologías. ¿Por qué? Y porque a veces llaman tanto la atención, fascinan, generan interés, y entonces uno se sube a ese interés y se desentiende. El problema de ese interés es que es fugaz. Y entonces ahí empezamos a tener que encontramos cierta desilusión porque las tecnologías no nos resuelven más que un placer o un interés inicial. Pero si eso lo queremos sostener, pensemos en un trimestre o en un mes, aunque sea, se hace muy difícil la novedad constante como único sustento para una propuesta, aunque formativa. Y luego, esta otra cuestión que aparece y que es necesario revisar, que es la búsqueda de minimizar su uso a partir de un miedo o del trabajo que significa, porque eso también lo sabemos todos. Digo, pensar una planificación, salir a buscar un recurso, adaptarlo, producirlo, indudablemente es trabajoso. Entonces, el otro problema es que, bueno, salen a buscar cualquier video, o en el caso que me ha tocado ver, ponen una película que en el momento está en el cine o un tiempo antes estuvo en el cine. Y entonces es casi repetir una escena, ¿sí? una actividad que realizan en el tiempo libre. Digo, excepto que estemos pensando de llevar el cine a un jardín, a una institución en la que no tienen esa posibilidad de consumirlo. Entonces ahí estaríamos hablando de otra situación. Si no es eso, en realidad lo que hay ahí es un entretenimiento, pero no la clave del juego en el nivel inicial, que tiene una serie de condiciones que permiten pensar algunos aprendizajes, que permiten generar unas experiencias formativas, sino simplemente el acto pasivo de observar un material audiovisual sin que eso se encadene o se articule con nada. No es que se recuperan los contenidos y se, de alguna manera, problematiza algo de lo que se haya visto para ver cómo lo articulamos con algo en contenido. No, es simplemente casi como mantenerlos entretenidos. Entonces eso, lógicamente, no se puede considerar como un uso pedagógico, didáctico de las tecnologías. Estos son los dos elementos que más requieren reflexión en la actualidad y sobre los que volveremos cuando analicemos las experiencias de las docentes en el nivel. Hola. Bien, Teresa. Ok, Ari, bebakasha. ¿Querés decir esto también? Lo que advertimos es, frente a esta incertidumbre, estas dificultades de aplicación, frente a esta falta de formación. Pero si mi mamá... Hay algún problema con la mamá de alguien ahí, queremos que se resuelva. Decía que frente a la necesidad de establecer fundamentos pedagógico-didácticos que nos indiquen que la utilización de las tecnologías conforman
un entramado necesario, ¿sí? Hay una autora que plantea, bueno, para pensar el uso de la tecnología, pensemos si podemos hacerlo de igual manera sin las tecnologías. Y en algunos casos, claramente sí, en otros, evidentemente no. Entonces aquí lo que planteamos son algunos elementos que tienen que ver con posibilidades de incorporación de las tecnologías, ajustándolo a algunos de los contenidos. Por supuesto que no pretende agotar ni mínimamente todas las posibilidades que hay, pero por ejemplo la cuestión de la noción de la causalidad, las coordinaciones visomotoras, las nociones espaciales, pero también podemos trabajar cuestiones que tengan que ver con el uso responsable, con el cuidado, y con algo que es clave para el nivel inicial, que tiene que ver con el tiempo de los demás. Es decir, la posibilidad de establecer pautas que impliquen una relación con el grupo, descentralizando al sujeto en una etapa en la que, lógicamente, está comprobado que hay una centralidad muy fuerte en cada uno de ellos, de manera que también ese es un espacio. Por supuesto que también están, y podríamos incorporar todo lo que tiene que ver con los contenidos que se pueden trabajar. Ahora, trabajar un contenido, vuelvo a lo que decía hace un minuto, no es ver un video. O sea, ver un video puede ser trabajar un contenido si está, por ejemplo, articulado en una secuencia didáctica, si está articulado dentro de un proyecto y plantea alguna actividad previa o posterior, y está pensada la intervención del docente. Si el docente va a hacer algo o va a tratar de que las niñas y los niños hagan algo, debatan, produzcan, generen, que no necesariamente hacer algo tenga que ser con tecnología. Ahora, la cuestión pasa por, si nosotros desestimamos estas claves, desestimamos los contenidos y nos quedamos exclusivamente con la fascinación que genera o con la calma que le puede producir al docente porque están interesados en un video, perdemos la posibilidad de utilizarlas y además a veces termina generando cierta decepción, porque ante tanta expectativa, pero poca planificación y poca organización respecto al docente, hace que después pueda pensarse en que en realidad las tecnologías no han servido para nada. Pero no es que no hayan servido porque potencialmente no puedan hacerlo, sino porque no fueron apropiadas por el docente de la forma necesaria, de tal manera que eso pueda generar resultados. Digo, y como decía Teresa al comienzo, esto lo planteamos para inicial, pero tranquilamente para primaria y hasta podríamos pensarlo secundaria, digo, volvemos a lo mismo. Si no hay allí una intencionalidad docente, si no hay allí una serie de trabajos, bueno, indudablemente se complica. Bien, y aquí estamos viendo algunos ejemplos que tienen que ver con trabajar curricularmente. Entonces, por ejemplo, los retratos, por ejemplo, arte, por ejemplo, música. También a veces sucede que cuando se habla de las tecnologías digitales se cae rápidamente en la imagen, como si el sonido, por ejemplo, no pudiera ser una herramienta extraordinaria para utilizar, en términos de contar cuentos y grabarlos. Digo, trabajar con el sonido es algo que genera mucho uso de la imaginación. Digo, hay elementos, no es todo, no volvemos a lo mismo. No quiero que nos quedemos con inclusión de las tecnologías, 2 puntos, ver un video, o utilizar un video como único recurso. En realidad hay muchos más. ¿Sí? Entonces aquí lo que vemos es, por un lado, que la práctica muestra que hay una gran recepción, y eso es una base muy importante, porque eso nos permite contar con la atención, con el interés, ¿sí? Con el compromiso de las niñas y de los niños. Ahora, a veces lo que pasa es que se plantean muchísimas tareas con poco tiempo. Y ahí tenemos uno de los aspectos que tiene que ver con la manipulación de los objetos, de los dispositivos, los tiempos. Hay elementos a considerar respecto de, bueno, cuántos, por ejemplo, estamos hablando de una sala de informática que tenga 10 computadoras. Si tenemos 30 niños, claramente 3 por computadora. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a organizar los turnos? ¿Lo van a resolver ellos? ¿Lo vamos a resolver nosotros? ¿Qué tarea va a realizar cada quien? Todo eso hace que, si no pensamos tiempos laxos, rápidamente veremos que podemos realizar solo una tarea y habíamos planificado 5.
y el problema es cuando esas otras 4 que no hemos podido concretar son las que nos permiten llegar a algo más. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Y después tenemos, por un lado, 2 dificultades, una que tiene que ver con el equipamiento, un poco lo que se desprende de lo que estoy mencionando, la necesidad del equipamiento es fundamental, y hay como cierta resistencia institucional, no siempre, pero suele suceder, respecto a las innovaciones con tecnología. Probablemente por desconfianza, probablemente porque lo hayan aplicado alguna vez y no haya resultado lo que esperaba, probablemente también porque requiere más trabajo, y eso es algo que yo siempre menciono, ¿no es cierto? La necesidad de pensar que hay un trabajo extra que hacer, que por supuesto da mejores resultados, pero no es simplemente voy de camino al jardín o de camino a la escuela, pienso la tarea y ya la resuelvo. Bien, ahora le doy paso a Teresa. Bueno, nosotros un poco lo que hicimos también es preguntarles a los niños, en realidad, cómo ellos perciben, cuáles son las ventajas que tiene el uso de tecnología. Y lo que tratamos de mostrar acá es que realmente los niños entienden por ser nativos, es decir, ellos nacieron en la tecnología, no como nosotros que somos inmigrantes. Ellos disfrutan muchísimo de la actividad y realmente les gusta muchísimo, les resulta mucho jugar, les gusta mucho explorar, les gusta mucho jugar, trabajar con los amigos, saben bastante sobre el manejo de la computadora, por supuesto. Estoy hablando de Israel, pero pienso que en la Argentina también deben, digamos en Buenos Aires, por lo menos en ciudades importantes, los niños también deben decir exactamente lo mismo. Ari Bebakashá. Entonces, ¿por qué enseñar la tecnología? Entonces, como vieron, atrae a los niños. Nosotros generalmente partimos de los saberes de ellos, y ellos tienen una actitud muy espontánea, es decir, ellos les gusta, son curiosos, les interesa, de alguna forma eso les permite llegar en forma muy espontánea y con mucha alegría al trabajo en las computadoras. Seguimos, Ari Bebakashá. Acá hicimos una lista, en realidad, sobre qué pasa en un ambiente de aprendizaje, por supuesto. ¿Cuál es el papel de los alumnos y cuál es el papel de los... ¿cuál es el papel de los alumnos y cuál es el papel del maestro? Perdonen si a veces dejo de hablar, es porque veo que alguien hizo un chat, entonces dije, seguramente hizo alguna pregunta. Bueno, no vamos a leer todo, porque realmente ustedes van a recibir toda la presentación, esa la van a recibir también después que nosotros lo finalicemos. El papel del maestro especialmente es ser mediador. El maestro necesita facilitar, necesita mediar, necesita guiar, necesita saber qué es adecuado para cada una de las edades de los niños. No es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 5 o 6. Sabe cómo motivarlos, tiene que saber cómo motivarlos. Y el papel del alumno es realmente, como nosotros vemos, ellos aprenden a trabajar, también individualmente, también en grupo, que eso les enseña de alguna forma también colaborar entre ellos y aprender a colaborar, aprenden a manejar la información, nuevamente de acuerdo a la edad, y por supuesto también aprenden lo que nosotros hoy hablamos, en inglés se llama software. Zotomere significa cuáles son las, ¿cómo se dice? Los programas. Sí, exacto, blandas, ¿cómo le dicen? Sí,
vos estás hablando de los programas o las aplicaciones, ¿a eso te referís con software? Exactamente, que los chicos aprenden a colaborar, aprenden a respetarse mutuamente, eso es muy enriquecedor, enriquece muchísimo a los chicos. Ari, Bebakashá. Muy bien, entonces ahora pasamos a la parte más interesante para ustedes, que ya no hablamos tanto, sino que les queremos mostrar qué es lo que hicimos. ¿Estamos? Luis, por favor, tú. Bien, como les comentábamos al comienzo, primero quiero repetir algo, porque estuve leyendo algunos aportes en el chat muy interesantes, quiero que los conserven, porque la segunda parte, el último rato, digamos, largo de nuestra exposición, de nuestro webinar, lo vamos a utilizar para dialogar y para retomar, porque son aportes realmente muy interesantes. Como les decía al comienzo, la segunda mitad del año estipula la planificación de alguna actividad, o algunas, pero por lo menos obligatoriamente es una, que incluya el uso de la tecnología, pero en la clave que veníamos conversando, es decir, tiene obligatoriamente que estar ligado a alguna actividad, a algún contenido, a algún objetivo propio del documento curricular. Por supuesto, ajustado al año, estamos hablando, no es lo mismo la última sala que la primera, eso está claro, pero digo, no alcanza, no se aprueba, no sirve que lo pensemos como un momento de ocio / entretenimiento sin ninguna intervención. Entonces lo que, por ejemplo, se organizó en un caso, unas alumnas, porque en la Argentina se hace por pareja pedagógica, es decir, son 2 chicas o 2 chicos, quienes se quedan a cargo del grupo durante una semana cada uno, es decir, están medio mes en el jardín, era que utilizaran las computadoras que tenía el jardín para escribir su nombre. En la sala, en Argentina, en la última sala, en la previa a la primaria, hace ya un tiempo se desarrollan habilidades y competencias de lectoescritura. ¿Sí? Por lo menos su nombre, ¿sí?, debe no solo poder reconocerlo, sino también escribirlo. Por supuesto que lo primero que se ve con esto es, bueno, la motricidad fina. Bueno, no estamos diciendo con esto de reemplazar todo aquello que tenga que ver con el trabajo manual. ¿Sí? No es que, bueno, pongamos las computadoras en la sala y todo aquello que no pueda realizarse con las computadoras o con los dispositivos, tablets, lo que sea, no se hará. Lo que digo es que es un momento en el cual nosotros podemos trabajar con las computadoras sin que esto signifique obturar el uso de otros materiales, incluso para la misma actividad. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que se pudo generar es que cada una, escribiera su nombre y pudiera reconocerlo en el teclado. Pudiera generar su nombre, pudiera generar una lista y pudiese de alguna manera entender la importancia de la escritura. Que algo que, por supuesto, para una niña o un niño de 5 o 6 años no es tan sencillo. Digo, para el mundo adulto, leer y escribir, rápidamente nos ponemos de acuerdo sobre su relevancia. En cambio, en este caso lo que generaba era, por un lado, el interés y por el otro lado, para quienes tenían o presentaban alguna dificultad de motricidad fina, o para quienes tenían alguna dificultad para escribir su nombre, la computadora resultaba y resultó un estímulo para intentarlo una y otra vez. O sea, no generaba lo mismo tomar un lápiz grueso y en una hoja escribir su nombre que intentarlo en la computadora. Sí, por eso dice acá, la idea es de pensar el trabajo con TIC como un eje transversal. ¿Sí? Normalmente, sobre todo los primeros años, antes de esta reforma curricular, lo que había era un rincón de informática. Entonces lo que había era como un trabajo más de, bueno, de novedad, o, bueno, quienes tengan ganas pueden ir a. Con esta último cambio, lo que se buscó es, por el contrario, no tener horas de TIC, no tener momento de TIC. No se trata de, bueno, ahora todos saquen su tablet, sino más bien que las actividades que se van desarrollando puedan incluir, por eso les decía, en algún momento, no estamos diciendo no motricidad fina o no escribir con un lápiz grueso, ni ninguna de esas otras cuestiones que a veces aparecen y que justamente también invitan al error. A veces invitan al error la idea de,
porque usamos la tecnología ya nada más y esperamos que nos resuelva este ítem. Ahora, como un elemento, sí, funcionó, sí, y por supuesto que generó interés en el grupo de una manera diferente que si hubiese sido exclusivamente papel y lápiz. ¿Sí? Eso es un elemento, sí. Continuamos con... כן, אריה בבקשה. Bien, aquí lo que se trabajó fue, a partir de la escucha, de la lectura de la docente, de la escucha de cuentos, lo que se propuso fue trabajo en grupo, porque también a veces los trabajos, y esto es algo necesario de decir, la planificación debe ajustarse a las posibilidades tecnológicas que dispone la institución. En este caso, que no se disponía de un equipo por cada niño y niño, lógicamente no se podía pensar en una actividad extensa, individual. Entonces lo que se planteó fue grupal. Y ahí lo que buscaron fue resolver, o sea, fíjense lo que hicieron. En las computadoras lo que tenían que hacer era buscar imágenes que permitieran ilustrar las historias de los cuentos que habían escuchado. Los personajes que buscaran cómo consideraban ellos que qué imagen, qué foto se parecía a, y de qué manera podían ellos, de alguna forma, tratar de contar la historia o ilustrar la historia con las imágenes. Ahora, esta tarea no solo tenía la búsqueda, sino que constaba también de un trabajo en grupo, de organizarse alrededor de la tarea, de alguna suerte de debate o intercambio, que por supuesto la docente intervenía, pero no al punto de decirles, esta es la imagen. No está la docente como la voz que legitima la elección, ni que otorga digamos, una veracidad a una imagen y niega a la otra. La docente lo que hizo fue acompañar el debate, prestar atención a cuáles eran los argumentos, a cómo cada grupo funcionaba, gestionaba y resolvía las imágenes seleccionadas. Y luego, efectivamente, la docente tomó todas las imágenes y pasó los cuentos a un archivo de texto y pegó las imágenes y armó una especie de libro-álbum manual. Ahora, el punto no está en la calidad del libro-álbum. No se trata de cuán bien editado estuvo, ni si las imágenes eran todas del mismo tipo, si estaban pixeladas. Ahí lo que fue interesante fue trabajar la imaginación, trabajar la relación entre la palabra y la imagen, y ver cómo cada grupo gestionó esta búsqueda y además argumentó en favor de las imágenes propuestas, que son tareas que a veces no son tan simples de suscitar, y en cambio, en este caso, con las tecnologías se pudo generar, casi, no digo espontáneamente, pero sí rápidamente cada grupo se interesó y salió a buscar las imágenes. Por supuesto que aquí hay un trabajo de la docente de buscar los cuentos, por supuesto que también aquí hay un trabajo fuerte de poner un filtro para que la búsqueda de los niños no genere ninguna aparición de una imagen inconveniente. Sí, claramente. Estamos contando la parte visible, y acá la mayoría somos docentes, sabemos que hay una parte que no se ve y que genera las posibilidades de que esto salga bien. Y por último, otro ejemplo es trabajar las estaciones del año. Entonces, lo que buscó la docente no tuvo ligado con las imágenes de un manual o de un libro, ni tampoco salir a buscar imágenes, sino lo que trató fue de generar una observación atenta por parte de las niñas y de los niños, pero conversar. Fíjese que la imagen ahí están hablando, ¿sí? No es que se corre la docente y deja transcurrir el material, sino que la docente lo que fue haciendo es mirar una parte, detenerlo, dialogar, conversar, tratar de advertir, y no estamos hablando solamente aquí de corroborar que se entienda. No estaba tratando de ajustar el sentido para que el resto fuera en la línea esperada, sino más bien generarlo como un hecho educativo a partir de la conversación, a partir de plantear ejemplos, a partir de que cada quien pudiera, desde su experiencia en las 4 estaciones, contar algo
y de ese contar algo, tratar de estructurarlo como una experiencia, digamos, tratar de hacer entender digamos, el mundo de la naturaleza, si ustedes me permiten la expresión, y el mundo cultural de cada uno, el mundo social, ¿sí? De qué hacen y de qué por supuesto que esto es una sala, no estamos hablando de una sala de mayores, sino estamos hablando de una sala intermedia, no estamos aquí en un espacio todavía de lectoescritura, pero esa experiencia permitió generar una conversación que probablemente, si hubiese querido ser suscitada de otra forma, habría tenido algunas dificultades, porque la mayoría que trabaja, no sé si sabe que el diálogo pausado y respetuoso, y no solo en los niños, es bastante difícil de generar. En cambio, en este caso, con un recurso, pero con una intervención docente, y con preguntas disparadoras, digo, no me voy a extender, pero por supuesto que la docente al intervenir pregunta, trata de recordar si alguno dijo algo de alguna de las estaciones, preguntar por las vacaciones, preguntar por a dónde juegan. Digo, ¿sí? Esta búsqueda, este esfuerzo de acercarnos al mundo cultural y social de esa edad. Bien, voy viendo que nos siguen haciendo comentarios buenísimos, la verdad que está genial, después los recuperaremos. Te paso la palabra, Teresa. Gracias. Bueno, yo voy a contar algunas experiencias que nosotros hacemos acá en Israel. Nosotros nos basamos muchísimo también, como lo dijo Luis, en trabajos colaborativos de los chicos. Ari bebakasha, tase clic, clic, yofi. Tase o, do, yofi. No, ahora, yofi. Bueno, no voy a volver a repetir todo lo que dijo ya Luis, porque pienso que él ya lo explicó. Realmente es trabajar en conjunto, no solamente aprendemos normas sociales y cómo trabajar y cómo colaborar, es una atmósfera muy fértil, en donde nosotros realmente los chicos se estimulan muchísimo para dialogar, para pensar, para adquirir nuevas habilidades, a enseñar unos a otros cuando tienen algún problema y solucionar problemas. Ari, bebakasha. ¿Cómo nosotros lo hacemos especialmente? Ahora, yo lo que les voy a contar ahora es algo que realmente fue diseñado como una fusión de dos tipos de formas de trabajo. Una es el aprendizaje basado en proyectos, que me imagino que ustedes también lo conocen, en donde es una estrategia didáctica en la cual nosotros les pedimos a los chicos, o trabajamos con los chicos en forma muy sistemática, en un proyecto que ellos están interesados en hacer. Puede ser una invitación a los padres para venir a la fiesta de fin de año, y puede ser un tema como cualquier tema interesante que a ellos les puedan interesar. Cualquier tema de la naturaleza, en una palabra, también las estaciones del año, o qué es lo que pasa en las estaciones del año. En realidad, este tipo de estrategia didáctica, nosotros lo utilizamos muchísimo acá en Israel, desde jardín de infantes hasta las universidades, en mi college mismo. Yo traté de buscar cómo podemos utilizar, porque mi especialidad es alfabetización inicial, entonces traté de buscar una forma que también, trabajando con esta estrategia didáctica, nosotros podamos mejorar, adelantar, avanzar con los niños en sus propias estrategias de alfabetización. Ari bebakasha. ¿Cómo lo hicimos a esto? Yo no sé si ustedes conocen, pero todavía de hace muchos años atrás, es una profesora de nombre Castego escribió en una revista
un artículo muy, muy interesante en el cual ella explica cómo se puede trabajar con los niños para también, no solamente en el preescolar, sino también en la escuela primaria y secundaria, de una forma que sea un proceso. Y en ese proceso no se trabaja, por supuesto, solamente una vez, es decir, aprendemos algo, hacemos algo y ya lo damos, sino que se trabaja sobre la escritura de los chicos y se trabaja también sobre cómo escribir y saber qué escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero escribir sobre un pájaro determinado, necesito conocer sobre ese pájaro. Pero si quiero escribir un libro o un cuento, también tengo que aprender a escribir un cuento. Pero por supuesto, para aprender a escribir un cuento, ella lo hace de una forma muy interesante a partir de modelos textuales. ¿Qué significa? Nosotros aprendemos juntos con los chicos un modelo textual que puede ser un cuento, puede ser una enciclopedia, puede ser una guía. Ahora les voy a mostrar. Y lentamente lo que hacemos con los niños mismos en el preescolar, los niños en forma oral y la maestra ella lo escribe, por supuesto, y ese primer trabajo, esa primera escritura que ellas hacen, luego la siguen elaborando junto con la maestra jardinera para tratar de hacerla más interesante, para organizarla mejor, hasta que, eso ya estamos entrando a la segunda fase, hasta que llegamos a la última fase, en donde los chicos ya realmente sacan ese proyecto a la vista de todos, y realmente es algo muy, muy interesante ver los proyectos muy ricos que hacen los chicos. La pregunta es, ¿cómo nosotros incluimos todas las tecnologías, cómo incluimos la tecnología para poder hacer estas tres fases? Ustedes van a poder leer después el artículo, es libre, lo pueden encontrar. Es más, es un artículo tan interesante que fue traducido al hebreo. Imagínense que acá no todo se traduce al hebreo. Entonces, en realidad, lo que hacemos en estas tres fases, utilizamos muchas veces el TIC para que los chicos vayan en forma progresiva, interiorizando interiorizando nuevos conocimientos sobre el tema que están haciendo, y al mismo tiempo también van interiorizando y van comprendiendo en forma progresiva también y avanzando en la lectoescritura, pero no, eso quiero volver a agregar, pienso que hay que resaltarlo y que creo que Luis también lo dijo. No hablamos de enseñarles a los niños a leer y escribir, porque yo pienso que personalmente, yo pienso que esa no es la función del jardín de infante, sino más que nada hablamos de, en forma progresiva, vamos aportando a los conocimientos, los primeros conocimientos de alfabetización inicial que tienen los niños. Por ejemplo, Luis habló sobre palabra, ilustración, y puede ser también como sonido, lo que nosotros llamamos el grafemo, es decir, el sonido de la letra con cómo se ve la letra. Es decir, el chico buscando en el teclado, de alguna forma hace
de forma fonológica, hace esa relación, ¿no es cierto?, entre lo que escucha y la forma de la letra, sin hacer grandes correcciones, porque ese no es exactamente lo que nosotros queremos. Vamos a ver ahora. Por favor, Arie Bebakashá. Bueno, lo que les cuento ahora es, en realidad, lo que tienen escrito, ustedes ven, es cómo hicieron estas fases en un desarrollo para que vean cómo está hecho esto. En realidad, el proyecto de los chicos era escribir un cuento. Entonces, en la primera sesión, estoy hablando de una futura docente, ¿estamos? Esta futura docente trajo todo tipo de libros, y libros de lectura, diccionarios, en hebreo, en inglés, cuentos, enciclopedia, inclusive hasta un libro religioso. Y lo que hicieron con ello fue ver qué tipo de libro están, es decir, qué tipo de libros, de tratar de entender qué diferencia hay entre un diccionario y un libro de cuento, entre una enciclopedia. En la segunda sesión ya empezaron a hablar sobre qué tipo de libro les gustaría escribir. Y por supuesto ella también trajo nuevamente todos los libros. Y los niños al final decidieron, no sé por qué se ve Madagascar, ellos querían redactar una historia, un cuento. Entonces ya les preguntó cuál sería la historia. Por supuesto, eso parte de lo que el tema tiene que ser relevante a lo que los chicos quieren. El chico contó que vio nieve en la televisión, y entonces esta futura maestra jardinera les preguntó si querían escribir un cuento sobre el invierno. Y por supuesto, en decisión conjunta, los chicos aceptaron hacer eso. A propósito de lo que es decidir en conjunto, es algo muy interesante también, porque muchas veces hay chicos que, no, yo quiero que sea sobre esto, y el otro dice, yo quiero que sea sobre esto, y hay que decidir, y también es una manera de aprender cómo decidir. En la tercera sesión, los chicos trajeron imágenes y trajeron también todo tipo de objetos que tienen que ver con lo que están viendo acá. Por supuesto, empezaron a redactar en forma oral, y la maestra empezó a escribir, la maestra jardinera, ella empezó a escribir el cuento. Arie Bebakashá. En la cuarta sesión, leímos el borrador de la historia, y entonces decidieron que la van a empezar a escribir. ¿Y por qué estaban tan contentos? Estaban muy contentos porque estaban entusiasmados que la iban a empezar a escribir en la computadora y agregarían ilustraciones. Acá ven ustedes un chico, que está mostrando cómo está escribiendo. Lo más interesante es que cuando los chicos escribían el cuento, todos los demás estaban encima. Entonces, para que el proceso sea un poquitito más, ¿cómo se dice? Luis, ayúdame, para que puedan avanzar de forma más rápida, entonces empezaron a utilizar el trabajo en parejas, y toda la escritura generalmente era una escritura fonológica, quiere decir que si ellos escuchaban una A, escribían una A. Arie Bebakashá. ¿Qué es lo que escribió de reflexión esta futura maestra? Dijo así: el proceso fue largo, así que tuve que dividirlo en varias sesiones. Imagínense ustedes que en realidad escribir un cuento, aunque tenga 4 líneas, 4 oraciones o 5 oraciones,
para niños que nunca han escrito, realmente no es fácil y muchas veces los chicos pierden la paciencia. Entonces ella decidió que iba a llamar a otros niños para ayudarlos, entonces la tarea fue mucho más colaborativa y significativa para ellos. Ari, ya. Esta experiencia les va a resultar muy interesante para todos ustedes. Les quiero mostrar, Ari, אתה יכול לעשות קליק בפליקס? לא הבנתי. אתה יכול לעשות קליק בפליקס? הכתובת? הייתה. שלא יוציא אותנו מפה, עדיף שלא. הם יראו את זה? לא, עדיף לא. Bueno, después ustedes van a poder entrar acá. Lo que hay acá es un pequeño libro que los chicos escribieron. Ese libro es una guía de cultivo de caracoles. Esto fue un proyecto grupal que los chicos hicieron de un texto realmente auténtico. La elección de escribir una guía era porque ellos habían aprendido a principios de años sobre la vida de los caracoles. Para hacerles entender un poquitito el contexto de esto, en Israel casi 7 meses no llueve, es decir, desde aproximadamente el mes de mayo hasta el mes de octubre, noviembre, no cae una gota de lluvia. Entonces cuando llueve por primera vez, más o menos a principios de octubre, a veces noviembre, todos los caracoles que están encerrados debajo de la tierra salen para afuera. Entonces, para nosotros es una actividad realmente muy, muy interesante para los chicos que pueden encontrar los caracoles, traerlos y empezar a ver cómo podemos cultivarlos, para saber qué es lo que comen, qué necesitan, cómo se reproducen. Todo eso lo hicieron en la misma forma que conté antes, es decir, en varias sesiones, que incluían, por un lado, saber qué escribir, es decir, cómo viven los caracoles, dónde, qué necesitan, y por el otro lado, saber también cómo se escribe una guía de cultivo de caracoles. Eso es lo que ustedes van a poder ver en esta dirección cuando reciban. Ari, por favor. Les muestro un pedazo de un protocolo, del protocolo de la charla. Le di a cada niño una hoja y en el centro de la mesa puse lápices de colores. Les pregunté a los niños qué páginas deberían estar en el libro, parecido a la guía de crecimiento del conejo que nosotros encontramos en el internet. Es decir, ellos buscaron en el internet un guía de conocimiento de otro tipo de animal y a partir de esa guía aprendieron cuáles son las características, cuál es el formato de una guía de crecimiento de cualquier tipo de animal. Los niños dijeron comida, preparación del terrario, limpieza. Ella les preguntó, ¿eso es suficiente o falta algo? Los chicos dijeron, suficiente. Entonces ella les preguntó, si alguien mira lo que hiciste, ¿cómo se dará cuenta que es una guía de caracol? Por ahí puede pensar que es una guía de ratón. Un niño que se llama Liam, es un nombre, dijo, tenemos que dibujar un caracol. ¿Dónde dibujaríamos el caracol? Entonces sabrán que es una guía de caracol, como aquí. Y mostró la guía de conejo. Claro, eso es correcto. Si dibujamos un caracol en la portada, en la primera página, como aquí, sabemos que es una guía de cría de caracoles. ¿Y qué estará escrito acá? Que es una guía para cuidar caracoles o caracol. Como ustedes ven, en realidad lo que ustedes ven acá es como el papel tan importante que tiene
la maestra jardinera como mediadora. Saber preguntar las preguntas necesarias como para poder llevar a los niños a entender que un libro, una guía de crecimiento de caracoles, de conejos, de ratones, no es lo mismo que contar un cuento. Y les puedo asegurar que van a saber cómo hacer eso. Van a saber cómo criar los caracoles. Aria Bebakashá. Bueno, esta es otra historia muy interesante, otra experiencia muy interesante, que la hizo, escribimos de las alumnas, pero en realidad esto lo hizo un alumno que estaba aprendiendo para ser maestro jardinero, y ellos escribió un texto en base a una obra de arte. La obra de arte tiene mucho que ver con lo que ahora vamos a ver, la fiesta nuestra, que es este miércoles próximo, que es la Pascua judía, que fue pintada por Rubin en el año 1949. Lo que ustedes ven acá es el portal del libro que ellos contaron, que ellos escribieron. Lo que les muestro acá es en realidad el título. Y el título dice, Nitzalnu mi par'ó. Nitzalnu mi par'ó significa en castellano que logramos liberarnos del faraón. Y aquí están escritos los nombres de los chicos en hebreo. Es decir, en esta portada ustedes ven ya, en realidad, las particularidades de una portada de un libro, por supuesto, no exactamente como lo haría un editor, pero vemos que los chicos entienden qué es lo que tiene que haber en la portada de un libro. ¿En qué es lo que se mediatizó aquí, o cómo nos ayudamos en realidad de la computadora? Aria Bebakashá. Nuevamente les muestro una pequeña parte de un protocolo en la cual, en la última sesión, él les mostró a los chicos una hoja que él había escrito en base a, el maestro jardinero había escrito sobre el cuento que ellos contaron, y lo que los chicos tenían que hacer era agregar la última palabra, es decir, completar las oraciones con palabras, con 2 o 3 palabras, cada uno de acuerdo a su nivel. ¿Cómo lo hicieron ellos? Lo hicieron utilizando, por supuesto, en forma fonética, se ayudaron de la barra de letras para recordarse la forma de las letras, usaron el tablero de los nombres. Por ejemplo, aquí hay algo muy interesante, donde un chico escribió una nueva palabra y intentó escribir la palabra dijo. Es decir, en hebreo se dice amar, no es de amor, amar es decir. ¿Qué hizo? Fue y buscó en el letrero de las palabras, de los nombres de los chicos, un nombre que empieza con A. Y eso de alguna forma lo ayudó a escribir la palabra amar. Es decir, que se puede utilizar la letra de Asaf para escribir la palabra amar. Nuevamente estamos viendo cómo los chicos pueden utilizar también
todo lo que es la tecnología que está a su alrededor, en el ambiente, para poder también escribir. Ari Bebakashá. Bueno, las conclusiones de nuestro... Luis, por favor, tú. Bien, antes un comentario. Algunos participantes nos estaban solicitando recursos e ideas para cómo trabajar frente a esta situación. Lo primero que debo decir es que, por supuesto, no hubo un desarrollo de software tan eficiente que en este tiempo ya haya generado programas o aplicaciones que permitan resolver esta coyuntura. Me encantaría que eso hubiese existido. En consecuencia, lo que nosotros estamos compartiendo, disculpen esta digresión, pero es necesario porque si no parece que no estamos prestando atención a lo que nos están diciendo, y en realidad, por supuesto que sí. Lo que nosotros estamos compartiendo ahí son recursos que nos pueden brindar ideas y que nos ofrecen también aplicaciones gratuitas que nosotros podemos utilizar. Si les parece, el último rato podemos pensar grupalmente de qué manera resolver esta coyuntura, es decir, de qué manera podemos pensar que se hagan actividades en sus casas, que las capturen de alguna manera, que las documenten de alguna manera las niñas y los niños para enviársela al docente y que el docente pueda acompañar. Ahora, probablemente lo primero que necesitamos es mucha imaginación y paciencia. No tenemos en este momento, no creo que haya en el mundo en este momento un recetario de cómo hacer para continuar con las actividades de la presencialidad en la virtualidad en un nivel tan particular como es el nivel inicial. ¿Sí? Pero como nos va a quedar un rato desde las conclusiones hasta que cierre, yo les invito a que se queden y que podamos dialogar sobre eso. Respecto a las conclusiones, a mí me interesaba de señalar dos aspectos. Primero, uno que hemos trabajado con Teresa desde que se inició, que tiene que ver con la potencialidad que tiene los dispositivos digitales para suscitar mejores aprendizajes. Porque aquí ni Teresa ni yo hemos estado hablando de enseñar informática, que ese es un error clave. ¿No? Yo me dedico a esto y en más de una ocasión se ríen y me dicen, ¿qué le vas a enseñar? ¿A mandar un correo electrónico a un chico? No. Ahora, lo que sí queremos hacer y estamos convencidos de que se puede es que determinados aprendizajes puedan articularse con la utilización de las tecnologías, porque tienen una potencialidad. Y porque, entre otras cosas, pueden facilitar, por ejemplo, la reconstrucción de un contexto. Volviendo a lo que decía al comienzo, un buen video, una buena producción audiovisual, le puede permitir a la docente o al docente reconstruir, por ejemplo, en el caso de Argentina, la época de la colonia. Es bastante complejo para un niño de 5, 4, o 6 años o 3 años pensar en una carreta, en una calle de barro, y en otras particularidades propias del 1810. Ahora, si nosotros pensamos en buen material, probablemente eso de 1 minuto, 2, 3, nos permita introducirlos en el tema y luego trabajar. Y luego trabajar con las herramientas y con las estrategias más, entre comillas, tradicionales. ¿Sí? Ahí hay un elemento. El otro elemento tiene que ver con la experiencia previa, que es un poco lo que también ponemos aquí, tener en cuenta la experiencia, los contenidos, las prácticas de consumo de los medios de las niñas y de los niños. Porque a veces se subestiman. Y entonces también termina generando un resultado adverso. Es decir, yo tengo un niño de 5 años y yo hoy, en más de lo que pusiera a mi hijo a hacer alguna de las planificaciones que las docentes han hecho, lo que rápidamente se advierte es que se aburren porque lo que están tratando de mostrarles como novedad ya no lo es. Y como tampoco en muchos casos lo articulan con un contenido, con una actividad, acaba perdiendo el sentido. ¿Sí? Y cuando hablamos de recuperar también significa ampliar el horizonte cultural de la docente. En muchos casos sucede que la docente no conoce cuáles son los productos culturales, comunicacionales que consumen los niños. Y no estoy diciendo con esto de lo que se trata es que hablen de lo mismo o hablen el mismo lenguaje. En parte sí,
Porque si yo quiero generar que la otra persona se interese en algo que le voy a ofrecer, no está de más que yo sepa de qué se trata su cultura, qué es lo que miran, aunque más no sea para una articulación, para una referencia, para pensar, por ejemplo, el modo de establecer un relato audiovisual, si es que fuera audiovisual. Pero recién hablaban, y alguien me preguntaba aquí, ¿cómo trabajar? Bueno, un podcast, por ejemplo, el audio, puede ser muy lindo. También podemos poner un poco más el cuerpo y grabarnos un videíto de 1 minuto, 2, y enviárselo a nuestros alumnos, a las niñas y los niños, al celular de los padres, de las madres, del tutor, en fin. Y contarle que uno está atento a lo que están haciendo. Digo, uno puede ponerse, ¿sí? Poner el cuerpo, como lo hace en la sala, pero utilizando los recursos. También uno puede pensar en esa clave de, bueno, mando un video, puedo mandar un podcast con un audio en el cual cuente un cuento, en el cual les cuente una actividad, puedo pedirles que con el celular capturen alguna de la producción, si es un dibujo, si es una pintura, si es escribir su nombre, por ejemplo. Si es una actividad de un profesor de educación física, con 30, 40 segundos de un video yo ya puedo capturar. Y eso también genera en las niñas y en los niños la expectativa de, como ustedes imaginarán, preparar todo, grabarlo, ver lo que haya salido bien, enviarlo. Por supuesto, ahí se vuelve indispensable la respuesta de la docente, ¿no? Pues si hacemos todo esto y después la docente nos devuelve un qué lindo o qué bueno, también genera frustración. Pero esto, como somos docentes, lo sabemos muy bien. Bien, ahora la otra parte de las conclusiones se las dejo a Teresa. Yo quiero agregar algo más a lo que vos estás diciendo. Miren, yo pienso que hay 2 tipos de cosas muy importantes para hacer en esta época. Y les puedo decir de nuestros alumnos que están haciendo. Uno es, hablan personalmente o en grupos, pero generalmente hacen un tipo de diálogo más privado con los niños del jardín de infantes, diálogos muy, muy cortitos, en donde ellas le piden, o en grupos muy chicos, porque es muy difícil trabajar con todos los chicos juntos, entonces en grupos chicos, y les pide también dibujar la situación que están viviendo, con qué juegan, qué es lo que hacen en las casas, y a partir de esos dibujos, los chicos los presentan y hacen un tipo de diálogo, hacen un diálogo entre ellos, que por supuesto eso también les permite a los chicos contar las sensaciones, los sentimientos, lo que están pasando en esta época. Ese es un tipo de trabajo que se está haciendo acá en Israel en esta época. El segundo tipo de trabajo que se está haciendo es justamente, tiene que ver con lo que les presenté, que significa nuevamente en pequeños grupos, la maestra, inclusive sé de una de nuestras futuras maestras, que está trabajando sobre el tema de la corona. ¿Qué es la corona? Ustedes saben que muchas veces los chicos no entienden, ellos saben que no pueden ir a la casa de los abuelos y que no pueden salir afuera, pero no entienden. Y hoy en día hay muchísimas explicaciones, videos que también son para niños, y están haciendo entre ellos, junto con la maestra jardinera, con esta futura maestra, una guía de cómo cuidarse en la época de la corona. Y hablábamos de una guía de cómo cultivar caracoles, ahora están escribiendo una guía de cómo cuidarse, y como esto, también, es decir, cualquier cosa, cualquier tema que les pueda interesar a los chicos, se puede trabajar en grupos chicos. Quería hacer ¿me permitís solo un comentario, Teresa? Sí. Varios me preguntaron respecto a cómo trabajar este tema
digo, porque yo, mientras vos estás haciendo tu exposición, por un poco te escucho y a la vez voy tratando de recordar todo lo que pone en el chat y contestar. Yo creo que respecto a lo del coronavirus, me parece que en este caso sí, una explicación detallada de un docente Por puede más que un supuesto, recurso. por supuesto. Tiene que ser una explicación adecuada a niños, no una explicación adecuada para un mayor. ¿Estamos? Sí, En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí, digamos, podemos justamente utilizar tanto un audio como un video breve. ¿Por qué? Porque la docente tiene un conocimiento. Y esto casi podemos retomar con lo de tecnología. ¿Cuál es el problema que a veces se suscita dentro de la sala entre el experto en informática y la docente de sala? Es que la docente de sala tiene herramientas de pedagogía para el nivel y conoce al grupo. A veces el experto de informática está en un montón de salas, en un montón de niveles, y no tiene esa formación. En este caso es exactamente lo mismo, pero ligado a medicina. Uno va a encontrar un montón de tutoriales, videos, explicaciones, materiales, pleno. Ahora, quien sabe cómo debe mediar un contenido para nivel inicial es la docente. Entonces, comparto plenamente con Teresa, me parece que lo mejor es un videíto o un audio, si uno lo quiere poner en el cuerpo, se siente incómodo, no le gusta, un audio, porque también para el niño o la niña es la voz de su docente. Entonces también eso arropa, acompaña, contiene. No es lo mismo. Te lo está diciendo tu docente, tu señorita o tu profesor o tu maestro, y es alguien que te está explicando, como te explica tantas otras cosas durante el año. Te explica esto también. ¿No? Están preguntando acá también, veo mucho sobre chicos chiquitos. Y también sobre el área judaica. A nivel del área judaica, les propongo que se tomen contacto conmigo en forma personal. Fíjense en la invitación, también está escrito mi mail, así que pueden tomar contacto conmigo. A nivel de los chicos chiquititos, hay tanto material, solamente hay que buscarlo. Es decir, lo digo como abuela ahora, ¿estamos? Es decir, todo lo que son para armar, para deslizar y pintar. Hay tanto material en el Internet que realmente es tan fácil de encontrar. Podemos llegar a hacer, si ustedes quieren, vamos a pensarlo después con Luis, o un blog, o algún tipo de lugar en donde todos podamos aportar, porque yo veo que aquí hay tantas ideas, cosas que vi que la gente escribió, links que la gente escribió. Cuando terminemos el meeting se pierde. Entonces, realmente yo pienso que sería muy interesante que lo podamos hacer. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. Yo creo que todos sabemos que, de acuerdo a lo que estamos viendo, realmente la computadora, el TIC es una herramienta muy importante para el aprendizaje hoy en día de los niños, pero por supuesto siempre al lado de un adulto. Es decir, el adulto puede ser el educador, puede ser el padre, ellos necesitan el apoyo de ellos. Vimos por las experiencias que vieron, que les mostramos, que realmente los chicos van construyendo conocimientos mientras utilizan el TIC. Ojo, no les vamos a decir que no existe otra forma de trabajo, existen otras formas de trabajo también. No quiero que piensen que nosotros venimos y decimos solamente TIC. Lo que nosotros decimos es que el TIC también tiene que estar incorporado en el trabajo de la escuela, de la escuela inicial. Y por supuesto, tratar de hacer trabajos que son significativos.
Es decir, trabajos que son relevantes a los chicos, trabajos en donde los chicos deciden qué hacer, cómo hacer, sobre qué tema hacer, y no que nosotros vengamos de afuera y les digamos qué es lo que tienen que hacer. Esa es la mejor forma de trabajar en general, en todo lo que es aprendizaje y enseñanza, y también en tecnología. Y por supuesto, aprender la tecnología en forma progresiva. Los niños no aprenden todo, pero tienen una capacidad de aprender más rápida que nosotras, y progresivamente les vamos enseñando cómo utilizar la tecnología de acuerdo al nivel de cada uno, y ellos también se enseñan uno al otro. Y yo creo, Ari Bebacayá, yo creo que acá vamos a terminar con lo que dijo Buckingham en el año 2002, y les queremos decir a todos muchísimas gracias por trabajar con nosotros y por estar en esta conferencia que hicimos. Shalom desde Israel. Y Luis, ¿vos te despedís o no? Sí, yo quiero también agradecer muchísimo la atención que han tenido, la participación, el interés que han demostrado, lo cual nos marca que es el camino, que hay mucho más por trabajar, pero que, por supuesto, gracias a la participación de cada uno de ustedes, se ha hecho realmente muy interesante. Les agradecemos muchísimo, y bueno, shalom. Y felices fiestas, felices Felices Pascuas.